Bueno, hola a todos, buenos días. Vamos a empezar con la unidad 3, cuyo núcleo temático es lo clásico y lo clasicista, o clasicismo, como quieran llamarlo, como pueden encontrarlo en diferentes tipos de publicaciones. Recuerden siempre que estamos recorriendo la historia del arte, no de manera lineal, sino a través de grandes categorías estéticas que se han manifestado en diferentes momentos de la historia. Y estamos viendo esas categorías y algunos momentos de la historia en los que se han materializado esas categorías. En esta unidad, para la que vamos a tomar dos clases, vamos a estudiar lo clásico o clasicista. Este concepto y este conjunto de cosas que vamos a estudiar en esta unidad son especialmente trascendentales porque el modelo clásico es un modelo estético e histórico que ha tenido una impronta y una penetración en la cultura occidental y mundial, creo que como ninguna otra. Entonces le vamos a prestar especial interés. El origen y los momentos históricos en los que vamos a estudiarlo es el origen, que es Grecia y Roma. Vamos a estudiar el Renacimiento, que es otro momento y que es el momento de la expansión de este modelo, y vamos a ver el historicismo o neoclasicismo, que se da a mediados del siglo XIX, que también tiene cierto impacto internacional. Pero el que tiene más difusión es el Renacimiento, que seguramente ustedes lo conocen. Bueno, el clasicismo que surge en Grecia y Roma forma parte de todo un conjunto de pensamientos y de ideas que se construyen en ese momento de la historia, que tenían la pretensión y la creencia además de que todas esas ideas que se estaban elaborando eran la verdad, eran las ideas que iban a regir y a organizar el pensamiento del hombre en todas partes y para siempre. Esta idea de lo universal y de lo eterno, que forma parte del pensamiento propio de lo clásico, se va a meter también dentro de las categorías artísticas y estéticas relacionadas a lo clásico y va a hacer que quede un poco en la imaginería de la historia del arte universal como el gran logro de la humanidad y el modelo. A pesar de que ha habido grandes cambios, nosotros seguimos de alguna manera relacionados con el modelo clásico como modelo de arte. Esto tiene una explicación histórica que ahora vamos a desarrollar. Y además tiene las características que por ahí tienen una buena relación con la psiquis del hombre, y es que el arte clásico es un conjunto de reglas claras, precisas, que hay que cumplir. Entonces no hay mucho para dudar ni para modificar, sino que es eso, una especie de conjunto de reglas y de formas que lo constituyen, que hay que cumplir. Esa certeza y esa verdad que gira alrededor de lo clásico creo que es como su gran fortaleza y es lo que le ha permitido trascender a lo largo del tiempo y seguir pensando que es el modelo a seguir. También es interesante pensar cuando decimos que algo es clásico, en el uso, digamos, en la jerga más común del término, nos estamos refiriendo a algo, cualquier cosa sea, que no pasa de moda. Cuando decimos esto es un clásico es algo que no pasa de moda, que trasciende el paso del tiempo, los cambios culturales y que sigue vigente, que es un poco la idea o el concepto que percibe el modelo clásico y la elaboración de este modelo clásico. Bueno, nosotros vamos a ver, como ya les mencioné, tres momentos en los que aparece este modelo y la bajada al arte contemporáneo, que es un ejercicio que yo he hecho para que ustedes se ubiquen en el momento en el que viven, que son Grecia y Roma, el Renacimiento italiano y el neoclasicismo. Entre medio del arte griego y del Renacimiento hay algunas manifestaciones que se llaman renacimientos anteriores al Renacimiento, que yo se las he puesto acá en las diapositivas, pero que en realidad no las vamos a ver especialmente, sino para que tengan en cuenta siempre que la historia no es un tijeretazo de una cosa con otra, sino que son procesos que están latentes y que van apareciendo y desapareciendo de acuerdo a los momentos históricos. El clasicismo ha sido como una dictadura dentro del mundo de la historia del arte, ya vamos a ver por qué, y me interesa que piensen que todo aquello que no era arte clásico o que de alguna manera se corría de eso o porque lo transformaba o porque no le prestaba atención, no era considerado arte para los primeros historiadores del arte que organizan esa historia alrededor del modelo clásico. Entonces, la primera historia del arte que se escribe es la historia del arte clásico, entendiendo que arte y arte clásico son la misma cosa. De esa historia del arte
van a quedar fuera todas las expresiones del hombre que no respondían al clasicismo, que ni siquiera le prestaban atención por razones de intereses estéticos o de distanciamientos culturales o demás, y todas las otras actitudes anticlásicas que también han aparecido en la historia del arte, como es en el caso de Miguel Ángel, que ya les voy a contar. Bueno, Grecia y Roma son, Grecia especialmente, lo que se llama la cuna de la cultura occidental, y se llama la cuna de la cultura occidental porque ahí están de alguna manera guardadas muchas de las ideas sobre las que se asienta nuestra cultura. Pero ¿qué es el primero, si el huevo o la gallina? También hay que pensar acá, para deconstruir este concepto, que la pretensión de esta cultura, de la cultura griega, era pensar las bases del mundo entero para siempre y para todos los lugares, ¿no? Entonces su filosofía, su democracia, su ciencia, su arte, van a tener esa pretensión y van a establecer parámetros que tienen la intención de ser así, ¿no? Estables y universales y eternos. Nosotros vamos a ver características de la Grecia clásica que, bueno, si a alguno le interesa, investigará, hay mucho material, es muy conocido, y ustedes saben que esa Grecia va a tener una fortaleza en su filosofía, en la política, por ejemplo, la democracia es un concepto que surge ahí, en algunas ciencias como la matemática, que son todas ciencias que han de alguna manera servido de soporte al pensamiento del mundo occidental, y no solo occidental, porque la expansión de esta Grecia trascendió las fronteras de su propio espacio. Yo les voy a contar algunos principios sobre los que se asienta el arte clásico, que si ustedes hacen un ejercicio de introspección se van a dar cuenta que muchos de ellos los tienen incorporados como conceptos establecidos, sin ponerlos en duda y sin pensar que estos modelos pertenecen a un momento histórico y político y que se han incorporado a nuestra cultura a través de un proceso como fue la colonización, por ejemplo, y la imposición de conocimientos y saberes europeos. Entonces vamos a tratar de pensar en eso cuando miramos algo que no es clásico y no nos gusta. Bueno, una cosa importante en la que se asienta la idea de lo clásico es la tecné, en Grecia, que en Roma se llama ars, que de ahí viene la palabra arte, que es saber hacer, es una destreza la tecné, es saber hacer algo, y para establecer si uno sabe o no sabe hacer algo, quiere decir que ese algo tiene que tener una serie de reglas que hay que cumplir. Entonces, aquellas personas que les sale eso bien, son las que saben hacerlo, y las que no les sale bien son las que no saben hacerlo. Ese es un principio de lo clásico, que es lo que se llama tecné, que es una destreza, es saber hacer. Y no es saber hacer cualquier cosa, porque ya vamos a ver otros principios del arte clásico que tienen que ver, que van a establecer los parámetros para decir si alguien tiene esa tecné o no. Pero sí, el aprendizaje del arte era estas técnicas, que en el caso de Grecia principalmente es la talla en mármol, y en Roma también, y es una talla en mármol a través de ciertos procedimientos que tienen que ver también con la reproducción de la figura humana, que ya se los voy a explicar, a partir de un criterio estándar. El arte clásico, además de la mímesis, de la reproducción de la figura humana a través de un estándar, que ahora vemos, tiene una serie de formas y de pautas que son indiscutibles. Eso es lo que nosotros llamamos en estética repertorio formal. Cuando yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es el repertorio formal del arte clásico? Es las columnas, los dinteles, los frontones triangulares, los basamentos de las columnas, las canaletas de las columnas, los relieves en los frontones. Nosotros rápidamente, creo que casi todos ustedes, una vez que pasemos por esta clase, y si no antes, pueden identificar algo de aspecto clasicista en la arquitectura especialmente, porque rápidamente pueden identificar estas formas. Podemos ir a una peluquería y ver que tienen un mostrador que está formado por dos columnitas griegas de yeso y un vidrio, y rápidamente identificamos esos elementos que nos parecen tan familiares, los tenemos tan naturalizados que no nos damos cuenta que son formas propias del arte clásico, que podríamos prescindir de ellas perfectamente, que de hecho la historia del arte ha prescindido de ellas en muchos momentos, pero que el clasicismo las establece y las asocia con un montón de conceptos universales, estables, ideológicos relacionados con ese cosmos que construye el clasicismo.
Yo les he puesto acá un cuadrito que lo van a ver, las raíces. Hay algo del arte egipcio en sus raíces, pero acuérdense que ese arte egipcio que va a tener relación con lo griego todavía va a formar parte de la idea arcaica del arte clásico. Y lo que van a hacer a partir de estas raíces es evolucionar. Acuérdense que entonces lo clásico sobre lo arcaico se ve como una evolución hacia la belleza del cuerpo humano y hacia esta mímesis más realista, más proporcionada, más estudiada, más detallada, que va a tener que ver con esta representación de la figura humana, que viene de un concepto que se llama mímesis, que es el arte debe representar la realidad, la naturaleza. Esto es porque para los griegos está la naturaleza y hay un conjunto de leyes más estables que están por encima del accidente natural que hace que esa naturaleza se la organice a partir de estos principios. Uno de ellos es la belleza. La belleza es las características que tiene que tener un cuerpo para ser superior al accidente de la naturaleza. Esa superioridad tiene que ver con que ese elemento accidental que es la naturaleza se va pareciendo a algo que lo trasciende, a una idea que está por encima, superior, que es la belleza. Nosotros en nuestro mundo cristiano, esa idea superior está ligada a Dios, pero en el arte griego todavía no existe ese concepto, entonces es como una idea de perfección que está por encima del accidente natural, que no lo tenemos asociado a Dios porque no existe el concepto del Dios que nosotros tenemos después. Entonces, volviendo, dijimos que está la tecné y después hay un concepto de representación de la figura humana que evoluciona sobre esta idea arcaica y que tiene que ver con un naturalismo, por un lado, y por otro lado, con ese naturalismo sujeto a cánones. Es decir, tiene que tener cierta altura, cierta musculatura, cierta edad, cierta posición. Esos cánones son las reglas de las que yo les estoy hablando. Acuérdense que el arte clásico es un conjunto de formas sometidas a un conjunto de reglas. Entonces, la mímesis y la tecné son dos principios que también están sometidos a un conjunto de reglas, que es lo que llamamos canon. Yo les he puesto acá algunas imágenes sobre la evolución de la arquitectura, de la escultura griega, para que ustedes vayan pensando en esta idea de lo clásico como un momento de logro en el que todo está resuelto, la representación de la figura, pero esa figura sujeta a un canon de belleza que tiene que ver con este hombre atlético, con ciertas proporciones, con la juventud. En el caso, por ejemplo, de las esculturas ya helenísticas, aparece como un exceso, el pensamiento clasicista va a ver en eso un exceso de retorcimiento de formas que hace que se pierda esta idea de lo clásico, que está ligada a algunos principios que yo les puse acá. Uno es la proporción áurea, la armonía y el canon. ¿Qué es la proporción áurea? Es una proporción geométrica a la que deben responder las cosas, es una relación. Los invito a que la busquen, yo se las he puesto acá, pero ustedes búsquenla, estudienla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las cosas en el arte clásico tienen que tener una proporción, no pueden tener cualquier dimensión ni cualquier relación de partes. Esa proporción que tiene la escultura, la tiene la arquitectura también, la tiene el rostro, la tienen las posiciones del cuerpo, los trazados de las plantas, porque que algo responda a una proporción, que en este caso es la proporción de oro, nos garantiza a nosotros acercarnos a la belleza. Si algo no está proporcionado, no es bello. No es arte, entonces, para los griegos. La armonía es otro principio que tiene que ver con la estabilidad visual. Hay algo a la derecha, hay algo a la izquierda. Las cosas tienen que estar en descanso, tienen que estar apoyadas, tienen que tener una serenidad en la percepción. Esa estabilidad visual, que es un concepto del clasicismo, nosotros la podemos encontrar en otros elementos que no tengan las formas o el repertorio de formas del arte clásico, pero que tengan esta estabilidad visual. ¿Cómo logramos la estabilidad visual? A partir de algunas organizaciones, como por ejemplo la simetría, el equilibrio, ¿no? Esto que digo de la armonía, que las partes estén compensadas. Eso tiene que ver con una estabilidad visual. Si algo tiene mucha tensión y está más pesado de un lado que del otro,
o la escultura parece que se está cayendo. Para un hombre clásico, aun cuando la figura esté bien resuelta, no hay clasicismo porque está este desorden en la organización y en la falta de simetría y de proporción. Yo acá les he puesto algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se aplica la proporción a un rostro, a una figura y a una arquitectura. En la arquitectura vamos a encontrar claramente el repertorio de formas que yo ya les mencioné, que seguramente todos conocen, que son las columnas, los dinteles, las escalinatas, los frontones triangulares. Son elementos de la arquitectura clásica que vamos a ver en millones de lugares, porque ahí es donde aparece este concepto que le vamos a agregar a lo clásico, que es lo clasicista. Es aquello que yo hago con las formas del arte clásico, pero que no respeta las leyes del arte clásico. Entonces, si yo pongo una columna peticita con un vidrio arriba y le pongo una maceta arriba, esa columna no tiene las proporciones del arte clásico. Por lo tanto, no es clásico en ese sentido, sino que es clasicista. Utiliza las formas del arte clásico, pero no responde a las normas y a las leyes de organización de esas formas. Este es un concepto que me interesa mucho que aprendan, porque en la historia del arte eso se lo llamó manierismo, que es una de nuestras unidades, que las vamos a estudiar, y que tiene que ver con este fenómeno, ¿no? Cuando yo tomo, en este caso, los elementos del arte clásico, pero no respeto sus leyes de organización, que son la simetría, el equilibrio, la armonía, la estabilidad. Y la funcionalidad también. La columna es un elemento de sostén. Si yo la pego a la pared y le agrego una función decorativa, la pongo pegada a la pared porque quiero que se vea ahí, porque se ve bien, porque se ve clasicista mi ambiente, pero no cumple una función constructiva, eso también es una violación de las leyes propias de la arquitectura clásica. Entonces, es clásico cuando tengo tecné, mímesis, cuando tengo el repertorio formal del arte clásico, columnas, dinteles, frontones y demás, y respeto las leyes, que son las proporciones, la funcionalidad, la organización de esos elementos formales. Entonces, si hay una figura mimética hecha de mármol con una tecné clásica, pero esa figura es un viejo o es una persona peticita, no es clásico. Hay tecné clásica, pero no es una imagen clásica porque necesitamos que esa figura además respete las proporciones, responda a una figura joven, atlética, tenga una posición de descanso, no esté tensa. Todas esas características son las características propias de lo clásico. Todo lo demás que tenga algunas de esas características, pero que no respete las normas de lo clásico, es lo que nosotros vamos a llamar clasicista. Me escriben si no les quedó claro este concepto porque me interesa mucho que lo entiendan. Entonces, en lo clásico hay un repertorio de formas, un conjunto de ideas fundantes y unas normas de organización y de utilización de esas formas. Yo les he puesto imágenes para que ustedes miren. Acá está la Acrópolis de Atenas, que todo el mundo la conocerá, que además me parece, hay una película muy interesante que ya les voy a escribir el nombre porque ahora no la recuerdo, la voy a buscar, que es sobre los juicios que ha hecho Grecia para recuperar los frisos del Partenón de la Acrópolis de Atenas, que los tiró un señor inglés y se los llevó y están en un museo de Inglaterra. Este conflicto es muy interesante porque fíjense lo que pasa. El argumento del museo inglés para seguir reteniendo esos frisos en su museo es que la cultura clásica es la cultura universal. Por ende, no es de Grecia, sino es de todos. Es como que la misma expansión de esta idea de lo clásico es un argumento universal y eterno que se lleva un poco, que genera un poco un conflicto con lo territorial, lo local, lo específico, ¿no? o las características propias de los lugares. Entonces, a veces nos sirve para descolonizarnos y a veces nos sirve para quedarnos con algo que no es nuestro, como el caso de los ingleses, pero desde ese argumento y desde la propia búsqueda del arte clásico, podríamos pensar que sí, que todos tendríamos derecho, porque en definitiva son souvenirs de nuestra cultura. Ya les voy a pasar el nombre de la película para que lo vean, porque es muy interesante cómo se debaten estos principios dentro del contexto del derecho, de la justicia y del derecho, y de la posibilidad de quedarse con estos elementos que pertenecen a
Grecia, digamos, a su historia como nación. Pero, claro, son propiedad de todos, dicen los ingleses. Y es para pensar en eso. Bueno, yo les he puesto acá también escultura romana. La escultura, ustedes saben que los romanos conquistaron a los griegos y se apropiaron de esa cultura, también se volvieron clasicistas, produjeron algunos cambios, cambiaron los nombres, porque las cosas nosotros las conocemos en latín, pero si ustedes miran estas esculturas romanas, van a ver las posiciones, el contraposto que se llama, que es esta posición de la escultura descansada para que no se vea en tensión, y esas características que hemos mencionado. Yo les he puesto algunas imágenes de estos renacimientos antes del Renacimiento que se darán durante toda la Edad Media. Ustedes sabrán, y si no deberían, que el Imperio Romano de Occidente en el siglo V es tomado por los bárbaros, entre comillas, que ya vamos a estudiar también de dónde sale la palabra bárbaros, y entonces empieza a producirse una transformación que va a terminar y va a tener su cumbre expresiva en el arte gótico, que seguramente conocerán, especialmente porque se quemó la Catedral de Notre Dame, así que todos hemos estado un poco mirando esas imágenes góticas. Durante todo ese periodo, el arte clásico queda en suspenso, excepto en estos pequeños renacimientos que yo les he puesto acá para que ustedes vean cómo aparecen, de alguna manera siguen presentes en la cultura algunas cuestiones del arte clásico, o sería como clasicista en este caso, porque como se pierden esas normas, no se respetan las proporciones, pero hay todo un periodo ahí en que el arte clásico queda latente hasta que se va a producir el gran momento de reivindicación y recuperación del arte clásico, que va a ser el Renacimiento. El Renacimiento es, además de ser un gran momento histórico, es un momento de la historia que se ocupó de establecer principios universales que seguimos respetando y que seguimos poniendo en cuestión en casi todo el mundo. Nosotros tenemos un factor, acuérdense que estamos en contra de los determinismos históricos, vamos a ver factores que se relacionan con estos fenómenos. El Renacimiento italiano tiene que ver con la expulsión de la recuperación, digamos, de Italia como de Roma y de toda su cultura, que se produce a partir del siglo XV. Este renacimiento se llama renacimiento porque es la recuperación de la tradición grecorromana en el sur de Europa, luego de haber estado conquistados por los bárbaros que son del norte de Europa o nórdicos. Yo les he puesto acá la figura de Miguel Ángel, del David, porque es como una figura sumamente conocida, y el dibujo de Leonardo da Vinci, donde aparece esta idea otra vez. Fíjense, el David tiene todas las características. Es una figura atlética, tiene tecné, tiene el contraposto del descanso, respeta los cánones y las proporciones que establece el arte clásico, que tiene que tener una figura, que en el caso del David tiene la cabeza más grande, no responde si lo medimos, y eso lo hizo Miguel Ángel pensando en la visión del espectador que mira desde abajo, para que esa cabeza se percibiera con las proporciones que establece el arte clásico, para lo cual la agranda. Pero acá tenemos todas las características del clasicismo. ¿Qué pasó con el Renacimiento? ¿Por qué es tan importante en la historia del arte? ¿Por qué vivimos en el siglo XXI y seguimos pensando, y mucho público sigue pensando, que solo eso es el arte? El Renacimiento, que es el siglo XV, coincide con dos grandes fenómenos muy fuertes de la historia de la humanidad, que son el descubrimiento de América, descubrimiento, palabra que viene de la mirada europea, y la invención de la imprenta. Son dos herramientas que sirvieron para que este momento cultural que estaba sucediendo en un lugar y que no estaba sucediendo en otras partes del mundo, se expandiera por el mundo como una especie de verdad y de principios y de cánones que se tenían que establecer en todos los lugares a los que iba llegando esta Europa, que comienza su periodo de expansión y de instalación de colonias en diferentes lugares del mundo. Entonces, la expansión europea, que tiene que ver con el origen del capitalismo, que tiene que ver con la invención de la imprenta, con la colonización de América, van a hacer que este canon renacentista del arte se exporte y se imponga por sobre las culturas locales con las que va tomando contacto esta expansión europea. De esa manera, nosotros que vivimos en América Latina, nuestra cultura latinoamericana va a tomar contacto con el canon clásico, que lo van a traer, además, la
las iglesias, ¿no? Los monasterios que se van a instalar en América, porque también la colonización, además de imponer el canon clásico, va a imponer la religión cristiana, sobre todo en América. Entonces, todo este conjunto de ideas van a venir juntas y van a generar una transformación muy brutal en la cultura latinoamericana, ¿no? Que va a durar muchos siglos y que todavía hoy tenemos de alguna manera metido en nuestra idiosincrasia esta idea de que el arte es el arte clásico. La mímesis, la técnica, la habilidad del artista para crear esa mímesis, las proporciones, la belleza, toda esa imaginería que va a llegar a América de la mano de la iglesia, de la mano de la colonización y de la mano de los libros que van a traer los colonizadores. Yo les he puesto acá algunas imágenes muy conocidas del arte clásico para que ustedes miren. En muchas de ellas van a encontrar la figura central, la composición equilibrada a izquierda y derecha, la representación de estas figuras. En el caso de la Piedad de Miguel Ángel van a ver la madre que se la ve joven porque tiene que ser bella. Es casi siempre una forma triangular de mucha estabilidad visual a partir de la simetría esta que organiza las imágenes. Se repite un poco esta idea de lo que está quieto, ¿eh? De lo que no es cuestionado, de lo que no está generando confusión, de lo que no nos produce tensión. Entonces, la gran figura en la representación pictórica y también en muchos casos en la escultura es el triángulo. Y en la arquitectura siempre vamos a ver una dominante horizontal por la vertical. Siempre los edificios son más anchos que altos. Eso contribuye a que nosotros veamos estas imágenes como también metáforas de esta ideología estable, eterna, quieta, que es el arte clásico. Y yo les puse acá otro momento en el que aparece el clasicismo en Europa. Después del arte clásico renacentista aparece el barroco, el rococó, que los clasicistas lo van a cuestionar, o los primeros historiadores del arte lo van a ver como una deformación de lo clásico, y se va a recuperar el clasicismo más radical en lo que se conoce en la historia como el neoclasicismo, que es en mediados del siglo XIX y que tiene también una relación histórico-política. Cuando llega Napoleón, ustedes saben que la Revolución Francesa lo que propone es un sistema de gobierno democrático republicano que saque a los reyes y que instale un sistema de gobierno, como ya les dije, republicano, cuyo origen, la república, es una idea de gestión política propia de los griegos y los romanos. Entonces, el neoclasicismo, junto con esta recuperación política de la república y de la democracia, va a instalar la estética clásica otra vez, en este caso, generando como una interrelación entre el significado de esta idea clásica y la ideología política que reivindica. Si ustedes piensan un momento, por ejemplo, en los vestidos que usaba la esposa del general San Martín o en los vestidos que usaba Margarita Sánchez de Thompson en los cantos del himno, se van a dar cuenta que esos vestidos de corte princesa que tienen un corte debajo del busto y que la tela cae hacia abajo, digamos que no es el vestido del miriñaque de la dama antigua de los actos escolares nuestros, ese vestido es romano. El peinado de Belgrano es romano. El peinado de Napoleón es romano. Ese vestido tipo túnica. ¿Por qué estas personas usaban ese look? Ese look tiene que ver con una reivindicación de lo grecorromano, porque todos ellos eran republicanos. Todos ellos estaban a favor de esta revolución que proponía el siglo XIX, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, de reivindicar la república y la democracia. Entonces San Martín se peinaba como los romanos. ¿Qué sale de circulación con este movimiento neoclasicista? Además de sus representaciones clasicistas en la arquitectura y en la pintura, sale de circulación las pelucas blancas, los miriñaques, las puntillas, todo lo que estaba ligado a la frivolidad de los reyes y de las cortes. Entonces lo clásico aparece otra vez como una especie de limpieza de toda esa información contra la cual pelea la República. Entonces nosotros vemos en el neoclasicismo esta recuperación del modelo clásico. Y yo les he puesto, además del neoclasicismo específico de la historia del arte, lo que nosotros llamamos como
clasicismo ya clasicista en cuanto a una filiación estética totalmente extemporánea, fuera de tiempo, como es por ejemplo el Teatro Independencia nuestro, les he puesto una imagen, que tiene características clasicistas, tiene las columnas, tiene el frontón, no responde a las leyes clásicas, porque las columnas están pegadas a la pared, no cumplen ninguna función de sostén, pero sí están estas formas clasicistas. En los museos, en los teatros, en la Casa Blanca, en esos edificios, Washington especialmente, aparece la arquitectura clásica como un símbolo de la asociación de lo clásico con la república, con lo político, con la recuperación de la ideología de la república y de la democracia, y por otro lado, con una afiliación un poquito más peligrosa, que es que lo clásico está ligado a la cultura, porque cultura es la cultura clásica, la música clásica, el arte clásico. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con que cuando pensamos, si ustedes buscan en internet el icono de museo de Google Maps, es unas columnitas con un frontón. ¿Por qué el icono de museo está ligado a esas columnitas con el frontón? Porque la idea de cultura está ligada a la idea de lo clásico. También hay una aplicación de Google que se llama Google Arts, cuyo iconito es unas columnitas con un frontón. No es inocente esto, y me interesa mucho que ustedes piensen y de que deconstruyan la idea de lo clásico como el parámetro del arte, porque en realidad el trasfondo de esto tiene que ver con el eurocentrismo y con la colonización europea, que hizo, además de imponer su cultura, sus costumbres, su religión, destruyó todo lo que se encontró en su camino porque no respondía a estos cánones clásicos y porque necesitaba borrarlos para generar esta especie de mundo unificado bajo sus propias reglas, ¿sí? Que eso en realidad es la colonización. Entonces yo los invito a que ya vimos lo arcaico, ya pensamos en el concepto voluntad de forma, que ya me lo comentó una compañera, qué suerte, y vamos a pensar ahora seriamente en por qué tenemos asociado el arte y la cultura a lo clásico y clasicista. Acá les he puesto la legislatura, acuérdense que también estas construcciones de los senados tienen que ver con la afiliación que hay entre la idea de república o la idea de democracia y la tradición romana, grecorromana, y las esculturas del Parque San Martín, que también aparecen con fuertes reminiscencias del clasicismo europeo, en este caso del neoclasicismo, totalmente extemporáneo, ¿no? Están ubicadas a principios del siglo XX. Fíjense, yo les he puesto acá unas esculturas que son de 1910 y nosotros vamos a estudiar en el arte moderno, por ejemplo, las señoritas de Aviñón de Picasso son de 1906. Esto es totalmente extemporáneo, pero el arte clásico se queda instalado en el recuerdo y en la idea de la gente como que eso es el arte. Entonces piensen mucho en el iconito del museo y piensen por qué hay una afiliación entre cultura y cultura clásica. Y cuando hablábamos de alta cultura y cultura popular, la alta cultura está ligada a la cultura clásica también. Así es que vamos a tratar de deconstruir ese concepto. Lo vamos a pensar en la medida que vayamos estudiando las otras grandes categorías históricas. Ya vimos una, que es lo arcaico. Vamos a ir mirando y vamos a ir pensando en esto, pero me interesa que lo tengan en la cabeza, lo vamos a retomar cuando estudiemos estética, porque sobre esa idea de lo clásico y lo clasicista están fundados también muchos prejuicios y muchos conflictos que tienen las historias del arte como las nuestras, que están fuera de tiempo, fuera de espacio, fuera de interés en relación con la problemática propia que construyó estos modelos. Bueno, en la clase siguiente, relacionada con lo clásico, vamos a estudiar, como venimos siguiendo esta dinámica, lo clásico en el arte contemporáneo.